Y nada, yo creo que esperamos 2 minutitos por si entra alguien más y ya comenzamos, ¿de acuerdo? Porque hoy... Perfecto. ¿Se nos oye a nosotros? Sí. Ah, mira, desde Churra también nos dan los buenos días. Hoy tenemos una visita de lujo porque una de las cosas principales también de estos talleres, bueno, talleres para niños, pero visitas online, es mostrar aquello que no se puede ver en el museo. Y tenemos con nosotros a José Fructuoso, que es un maestro belenista. Y bueno, pues nos va a contar un poco cómo se hace todo, cómo se orquesta alrededor de esas figuras principales. Lo que hemos comenzado... Desde Castellón, Rafael, tenemos también otra conexión desde Castellón. Pues nada, de maravilla. Hoy tenemos el mapa entero de, totalmente, casi de toda la España. geografía española. Nada, Destacar también que conforme vayan hablando, tanto Rafael como don José y María Teresa, quien quiera ir haciendo consultas puede hacerlo a través del chat, que yo estaré pendiente para ir formulándoselas a los tres. ¿De acuerdo? Y yo creo que si queréis empezar ya... Perfecto, pues yo creo que comenzamos. Lo que vamos a hacer es explicar un poco el origen de por qué estamos aquí, gracias a que nos abrió las puertas el Museo Salcillo, María Teresa, su directora, que al final va a ser un poco la encargada de mostrar algunas imágenes de un Belén que montaron en Bilbao. Y bueno, pues tenemos ese lujo de ver un poco lo que se hace entre bambalinas, que es un auténtico regalo, más que ver la instalación completa del Belén. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña introducción de por qué estamos aquí en el Museo Salcillo, qué significa este tipo de visitas y cómo comenzaron. Hace varios meses, el Museo Salcillo, con su directora María Teresa Marín, nos abrió las puertas a este proyecto que se llama Conectados desde el Salcillo. Estaba exclusivamente dirigido para niños, eran talleres online. Y eran talleres online porque la pandemia nos obligó a salir de los talleres presenciales que estábamos haciendo en diferentes museos. Teniday yo, que está en la otra ventanita, la que va a responder a las preguntas, lo que hacíamos es ir a esos museos, tanto de Murcia como fuera de la región de Murcia, para mostrarle el patrimonio a los niños, eso que es suyo, que les pertenece. Lo más importante es enseñarles a niños fuera de actividades extraescolares, es decir, lo importante es que les apetezca ir, que les apetezca estar ahí, es decir, que no estén, entre comillas, obligados. Aquí, como veis, hay algunas fotos donde los niños están pintando enfrente de Picasso, de Velázquez, de Murillo, a la derecha del todo en un pueblecito de la España abandonada, de la España rural, donde hubo más niños que habitantes. Está Ramón Gaya, arte contemporáneo, arte clásico, un poco es eso, es decir, llevarlos y introducirlos en ese tejido cultural que es suyo, que les pertenece, porque evidentemente para ser universal hay que hablar bien de tu tierra y conocerla. El proyecto tiene el título genérico de El arte de los niños y es un homenaje al primer libro escrito en la historia sobre el arte de los niños, los dibujos infantiles. Lo hizo Corrado Ricci, un italiano, y hasta ese momento nadie lo había hecho. Fue un libro revolucionario y a partir de entonces salieron muchísimos otros tratados y ensayos hablando sobre la importancia de los dibujos infantiles. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento nadie lo había hecho, posiblemente porque no... La revolución industrial permitió que hubiera papeles, folios, algo tan sencillo, tan básico como que en las aulas escolares entrasen esos materiales para que los niños pudieran dibujar y mantener o conservar algunos dibujos. Y ese es el título que tenemos, el arte de los niños. Y gracias, insisto, al Museo Salcillo, que nos abrió las puertas en pandemia, lo que decidimos es hacerlos al inicio desde mi estudio y después en el Museo Salcillo. Y los niños han podido estar trabajando desde casa cuando todo estaba al principio cerrado, donde no podían comprar materiales, y luego el Museo Salcillo, así que lo que hicimos es echar mano de la imaginación y trabajar con materiales reciclados. Estas son algunas de las obras que hicieron, es decir, con materiales de desecho, con materiales que normalmente han perdido su función. A la izquierda del todo vemos una figura hecha con el metal de la mascarilla, y también reinterpretaron algunas obras del Museo Salcillo, que la verdad es que creo que son muy originales, muy bonitas. La idea también es esto muy importante. El proyecto de arte de los niños lo que hace es hacer una exposición final para concienciar a los adultos de la importancia del arte en los más pequeños. Eso es decisivo, para que sepamos que tienen que formar parte de ese tejido cultural, insistimos en eso, que pertenezcan a eso.
Bueno, pues tal éxito tuvo que los padres nos decían, ¿y por qué no hacéis uno para los adultos? Evidentemente no un taller, pero sí una serie de visitas familiares. Así que con María Teresa también decidimos que cada semana viniera alguien. La primera vino María Teresa a explicar un poco el museo, sobre todo el 80 aniversario del museo, que se aunaba a la iglesia privativa de Nuestro Padre de Jesús, donde estaban los pasos procesionales. En el museo, entre otras cosas, vino a parar el Belén de Salcillo, importantísimo, que estaba en el Museo de Bellas Artes y del que hoy va a ser protagonista un poco. Lo que hemos querido también es que el museo sea una especie de museo entre bambalinas. Aquí vemos unas imágenes de la Ville Louvre, uno de los mejores documentales de la historia nombrados. Es el Museo del Louvre cerrado. ¿Y qué sucede? Cómo están montando exposiciones, trasladando, restaurando, incluso disparando, como veis aquí abajo a la izquierda, para comprobar la acústica, con salida de incendios, un largo etcétera, pero un museo cerrado. Así que intentamos un poco enseñar eso, que en una visita presencial no se puede hacer. La pandemia nos ha encerrado, pero hay que tratar de hacer de la necesidad virtud y mostrar algunas cosas que aquí viniendo no podríamos ver. Aquí vemos pues, el museo desde la azotea, que no está permitido subir, no es un acceso para el público, algunos bocetos de espaldas, que son una figura de una contemporaneidad tremenda, algunas reservas de la restauración, el museo de noche o el control antiplagas. Eso es un poco lo que se quiso hacer en este museo Salcillo. Que todos los que sois de fuera, no sé si lo conocéis o no, pero bueno, una idea así muy genérica, se trata, aquí veis la iglesia de Nuestro Padre Jesús, a la cual hace 80 años se añadió el Museo Salcillo. Esta portada no estaba aquí, se trasladó piedra a piedra desde la calle Jabonerías de Murcia y es la fachada por donde se entra ahora mismo al Museo Salcillo que alberga eso. Los 9 pasos de la iglesia privativa de Nuestro Padre Jesús, 9 pasos que procesiona el Viernes Santo, y luego el Belén, los bocetos, el Belén napolitano, y bueno, un etcétera que sería difícil contarlo aquí todo lo que tiene. Contar simplemente que Salcillo tiene la reminiscencia de Antonio Dupart, Francia, de Nicolas Debussy, Alemania, porque es de Estrasburgo, en ese momento Alsacia, y a la derecha del todo Nicolás Salcillo, su padre, napolitano. Por tanto, su obra pivotaría entre España, Francia, Italia y Alemania. Lo que tenemos en la iglesia son estos 9 pasos que quedan justo paralelos al museo, que lo que vamos a ver nosotros es precisamente esto, estos 3 belenes, que es imposible que haya una transición mejor y más ordenada, ¿no? Sí, sí. Porque tenemos arriba del todo, tenemos el Belén napolitano, el origen de todo, Nicolás Salcillo, perdón, el padre de Salcillo viene a Murcia, Salcillo nace en Murcia, este de la izquierda es el napolitano, el de la derecha, hecho a 4 manos, diríamos, por Nicolás y por Francisco Salcillo, en el que don José ha intervenido y ha sido el maestro belenista que lo ha montado hace unos meses, muy poquito, y abajo tenemos el de Francisco Salcillo. Así que, bueno, este es el recorrido que vamos a hacer, porque en las otras visitas, tanto con María Teresa, con Manuel, fue prácticamente imposible acercarnos al Belén, porque hay tantísimo que contar que, bueno, hemos decidido hacerlo cada día monográfico, hablar de algo en concreto. Así que, bueno, pasamos, si te parece bien, al Belén napolitano. Y, bueno, yo hago la introducción y ya vamos viendo fotos y vamos comentando. Aquí lo que vamos, como le comentaba antes, vamos a esta imagen de inicio simplemente por señalar, aquí si veis, el monte Vesubio, que ya nos dice el origen, ya nos dice dónde estamos, ¿no? Sí, sí. Es muy tradición en Nápoles, en casi todos los belenes napolitanos, se hace referencia a ese monte Vesubio con ese volcán que destruyó Pompeya. Bueno, afortunadamente no la destruyó, la enterró. Con el monte Vesubio. Perfecto. ¿Se oye bien? ¿Se puede acercar un poquito más? Sí, claro. Por supuesto. Vale. Sí, sí. Bueno, esta imagen se ha elegido por señalar que estamos en Nápoles. Y este sería el origen de los belenes. Sí. Este es el centro. El Belén napolitano tiene 3 apartados, nada más. No se hace como en el Belén del resto de Europa, que se hacen todos los misterios. En Nápoles solo se hace el nacimiento, que es el centro, que es lo más importante del Belén. La anunciación a los pastores con el mundo rural, todos los animales que se crían
en el campo, la vida campestre, y luego la ciudad que está centralizada sobre todo en la taberna, en la posada, con el posadero, con todas las viandas que lleva en esa taberna, el mercado con frutas, verduras, todo lo que lleva, pero lo principal es el lo que son los pastores que lo adoran y el cortejo de Reyes Magos, que es lo más importante que lleva ese nacimiento. La escenografía, pues hemos visto que casi todos los belenes napolitanos está hecho en un templo clásico. Parte casi la mayoría de veces desde el siglo XVIII, cuando se descubrió Pompeya. Cuando se descubrió Pompeya empezó una fiebre arqueológica parecido a lo que pasó en Egipto cuando se descubrió por Howard Carter la tumba de Tutankamón, que todo el mundo se enganchó en la egiptología. Y en Nápoles, en toda Europa hubo una fiebre arqueológica cuando se descubrió Pompeya, un hecho histórico magnífico. De Winkelmann. Y entonces se ponía en todos los belenes el nacimiento en un templo clásico. También por simbología, porque simboliza que el cristianismo vence a los dioses paganos, a los dioses falsos, los que no son auténticos. Entonces se representa por eso ahí. Además porque da un esplendor magnífico, no es lo mismo que como se hacía casi en toda Europa el nacimiento en una cueva, porque así lo hizo San Francisco de Asís, y aquí introducen esas columnas porque le dan mucha más importancia, queda mucho más bonito, lo hace piramidal hacia arriba, continuando luego con la gloria de ángeles que subía hasta el infinito. Por eso lo introducen en ese. María Teresa ha hecho un estudio magnífico sobre la escenografía de los belenes históricos. Y desde luego en Nápoles hay unos ejemplos magníficos, pero el que tenemos aquí nosotros, que no es una ruina, sino un templo en perfecto estado, no está derruido, es como una logia, que es donde está puesto el nacimiento. Es un Belén el nuestro magnífico, extraordinario. Los hermanos García de Castro coleccionaron durante muchos años este Belén, coleccionaron 2 belenes, uno que se encuentra en el Museo de Barroco de Escultura de Valladolid y este de aquí. Este es el segundo, pero este es mucho mejor que me perdonen los de Valladolid, pero este es mucho mejor que aquel. Tiene figuras de muchísima más importancia, hecha por autores de muchísimo más prestigio. Entonces es un Belén que podemos estar muy contentos y muy orgullosos de poderlo tener aquí en Murcia y poderlo mostrar a todos los visitantes que quieran venir a verlo, claro. Sí, se podría decir que el Museo Salcillo cuenta con, aunque les duela a Valladolid, el mejor napolitano que tiene España y luego el mejor Belén con el Salcillo, serían los dos más destacados. Bueno, sí, porque el de Salcillo en Belén hecho todo modelado, para mí es el número 1. Y yo que he viajado mucho y con los belenistas y he estado en sitios muy recónditos, en la admiración que sienten en todos sitios por Salcillo, especialmente por el Belén. Porque yo estuve en Austria una vez, en una ocasión, en un pequeño pueblo de entre montañas y había un artesano que hacía belenes. Lo visitamos y tenía un pequeño libro que había editado él y lo compré y le dije que me lo firmara. Y me dijo, ¿de dónde viene? Digo, de Murcia. Y dijo, ¡oh, Salcillo! O sea que nos conocen Murcia a través de Salcillo. Bueno, usted viajaba todos los años a Nápoles. Sí, hasta que la pandemia me ha mantenido en casa, sí que he viajado todos los años. Aquí vemos esta imagen, esto es la gastronomía típica napolitana también, porque además tienen limones, me parece, tiene cierta reminiscencia Murcia y Nápoles. Usted que lo ha visitado ve que hay una ley de la rima, una cierta... Sí, somos muy parecidos. Bueno, no hay que recordar que Nápoles perteneció al Reino de España durante muchísimos años y que son mediterráneos y en zonas cálidas. Entonces nuestra forma de vida
es muy parecida a la suya o la suya a la nuestra, Sí. como quieras decir. Claro. Yo que voy a menudo, pues no me siento como si estuviera en el extranjero. Me siento como si estuviera en casa, es verdad. Sí que Nápoles, en su parte antigua, es muy decadente, pero es la gracia que tiene Nápoles. Es ver esas casas que casi parece que se van a caer, están todas muy, muy abandonadas, muy dejadas, pero la vida esa cotidiana, que cuando la ves allí y parece que estás viendo un Belén, porque es que es igual que en el siglo XVIII, siguen por los mismos caminos, hacen lo mismo, dejando la cesta caer desde las ventanas para que el vendedor le eche lo que hayan comprado. O sea que es casi igual, les parece que estamos allí. Y desde luego la vegetación, los alimentos que fabrican la mayoría en cera, que es un arte espectacular. Fíjese aquí por poder hacer todo eso en cera, que es un prodigio. Cosas que, como comentábamos el otro día, probablemente no pudieran ser. Eso es el anacronismo de los belenes, porque no hay de tipo de fruta siempre, todas en la misma época del año, pero bueno, es una licencia que los belenistas nos concedemos siempre a la hora de hacer el Sí, hay muchísimos detalles. Sí. Este detalle, por ejemplo, a los niños les encanta, que es la única tortuga que hay en el Museo Salcillo. Y bueno, la han reinterpretado en muchas ocasiones, que tampoco da tiempo a echarlo, pero lo que estaba contando es lo que se ve aquí, la vida, el día a día. Sí, es la vida la vida cotidiana de Nápoles. Todos los trajes no están hechos así porque sí, ¿no? Representan a las diferentes zonas de Nápoles, o lo que diríamos aquí pedanías de Murcia o algo así. En cada sitio van vestidos de una forma diferente, y entonces el Belén recoge esa forma de vestir de cada uno de los grupos o apartados de la ciudad de Nápoles. Igual que el rural van vestidos con la indumentaria propia de la zona. Aquí tenemos zambombas y panderetas típico navideño, que esto yo pensaba que era español, pero el origen es napolitano. Sí, sobre todo la pandereta. La pandereta es muy napolitana. En la tarantela siempre tocan panderetas. Y la zambomba no tanto, pero sí que la pandereta, desde luego, es fundamental en Nápoles. Además, la encuentras por todos sitios donde vas. Sí. Aquí vemos las cestas de fruta. Es impresionante los detalles. De cera, que es una maravilla. Bueno, lo que se hablaba, bueno, estas dos frutas sí se darían en la misma estación. No sería anacrónico, pero sí, aquí por ejemplo, este tipo de... Aquí está el pescatero, que hay de todo. Hay pulpo, hay diferentes pescados. La verdad que nosotros cada vez estamos acostumbrados a ir a los mercados y ver todo tan sumamente limpio y pulcro. Cuando vas a Nápoles, en los puestos de pescado aún siguen siendo casi iguales. Lo único que tiene hielo, que entonces no tenían, pero sí que tiene cestos con hielo y los pescados encima, o barreños con agua y los pescados dentro. O sea que sí, están... Yo recuerdo en la calle un barreño en el suelo y un pulpo saliéndose. Lo recuerdo perfectamente en Nápoles. ¿Verdad? Pero que tiene una vida especial. Sí, esa vida cotidiana. Y todos los oficios. Todos los oficios están todos representados. Además, con una miniatura magnífica. Hay que tener en cuenta de que en Nápoles, para los belenes reales, trabajaban pues los mejores artesanos en todos los ámbitos, los talabarteros, los joyeros, los plateros, todos los alfareros, todos trabajaban para el Belén de Real y luego para los demás de la corte, claro está, que todos tenían. Pero eran especialistas en todo ese tipo de cosas. Claro. Este Belén lleva poco aquí en el Museo Salcillo, relativamente poco, ¿no? Sí, lleva poco. Se expuso en Madrid, María Teresa a lo mejor se acuerda de la fecha, que yo para la fecha soy un desastre. En el 2003, no sé si era María Teresa. Y la Navidad de 2013, la Navidad de 2013-2014, sí. Se puso en Madrid, luego tuvimos la gran fortuna de que pidieran el Belén para Madrid, el de Salcillo, y el museo dijo que para no dejar el hueco, que si podían traer el Belén de los Castros, se puso aquí, donde mismo está este Belén. Y
Y luego ya se quedó aquí, se subió arriba y al final la Universidad Católica de San Antonio adquirió el Belén y lo dejó aquí, en el museo. Afortunadamente, así podemos disfrutar todos de él cada vez que nos apetezca. Un lujo, sí. Lo que vemos también, la ropa es tela verdadera, cosa que no sucederá después aquí. Claro, sí, o sea, que es una característica también del napolitano. Bueno, ya mucho anterior, en Austria y Alemania se vestían figuras. Y en los conventos muchos belenes están vestidos por las monjas. Pero aquí en Nápoles se hizo con telas magníficas, sedas, terciopelos, bordados en oro, plata, algunas piedras preciosas que llevaban algunos, hecho por las costureras de palacio, o sea que lo cosían no gente cualquiera. O sea que eran magníficas telas. Sí, algunas tejidas expresamente para las figuras, porque tenían unos dibujos muy pequeñitos que así lo hacías con telas de vestidos o trajes grandes, no casaban. Entonces estaban tejidas expresamente para las figuras napolitanas. Lo que sí son más caricaturescas, por así decirlo, en España ya no son estas formas un poco el bocio, toda la forma tan exageradas. Sí, exagerado. Se hace sobre todo en la parte más humilde del Belén. No, la gente rica ya no tiene tanta deformidad ni tantas de esas narices tan que se ponen aquí. Sí, pero sí que lo hacen. Hacen esas caricaturas de la gente. Sí, sobre todo de la gente popular, de la gente de abajo. Claro, aquí vemos la machelería, la carnicería, es decir, que hay detalles, verdad que es prácticamente imposible verlo. O sea, cada vez que se observa se ve una cosa nueva. Sí, cada vez. Es que no acabas de ver todo el Belén de una sola pasada. Tienes que venir muchas veces para poderlo ver. Sí, mira esa mula cargada de... Sí, ahora la veremos por aquí. Creo que es una maravilla. Sí. Ahora la vemos. Estamos viendo también, estamos hablando de los personajes, pero los fondos son maravillosos también. Estos fondos donde el horno incluso con el horno de pan, con el rastro del humo, con todas esas arquitecturas, también populares o arquitectura un poquito más... tiene la palaciega, que sería el nacimiento, que es lo único que se representa aquí, y ya todo lo demás pues lo es. Estos detalles minúsculos, ellos la escenografía la hacen toda en madera y corcho, no emplean otro tipo de materiales. Aquí sí que se emplean otro tipo de materiales, pero en Nápoles todo, aún hoy en día se sigue haciendo exactamente igual. Se hace una estructura de madera y luego con láminas de corcho se van haciendo los ladrillos, las piedras y tal, y con la corteza de alcornoque se hacen todas las montañas y la parte rugosa del Belén. La verdad es que es absolutamente increíble en el detalle que luego desaparecerá, porque la españolidad también es un poco eso, es igual que el barroco, si comparamos el barroco español con el barroco italiano, ya no digo el alemán o el francés, pero es la depuración, se depura Zurbarán, Velázquez, Murillo. Cada uno se va adaptando a sus costumbres, su forma de ver la vida. Aquí tenemos el pequeño altarcito, es verdad que ahí es impresionante. Las hornacinas de santos y tal también es muy tradicional en Nápoles. Ahora más que antes. Desde el siglo XVIII no se hacía tanto. Ahora se hace mucho más. No hay un Belén que no tenga un pequeño altar o una hornacina en medio de la calle. Claro, a ver, perdón. Pues, bueno, yo creo que... Esta figura es una verdadera joya de San Martino, de Giuseppe San Martino. Maravillosa, el tratado de anatomía. Es una academia, es lo que los belenes se llama academia cuando ya va totalmente tallado sin ropa. De estas se hacían muy pocas por lo costoso que era, que se hicieran figuras de cuerpo entero, todo en modelado entero, y porque era mucho más fácil lo otro. Sabemos que las figuras de vestidas napolitanas son un armazón de alambre con estopa y luego las manos y los pies son de madera
y la cabeza al principio era de madera, pero luego se introdujo la arcilla o la terracota porque le da más expresividad. Es más fácil también de modelar, menos costoso que la madera. La madera, tallar una cabeza tan pequeñita, pues cuesta mucho. Y con los ojos de cristal, que le da una expresividad enorme a la figura. Claro, y la policromía en este caso, porque, claro, usted dice que trabaja actualmente con acrílico, pero no existía el acrílico, evidentemente. Entonces óleo lo que se pintaba y tendrían otros tipos de pintura, pero sobre todo óleo, pintado óleo. Pues nada, yo creo que es verdad que podríamos estar única y exclusivamente solo con muchísimo tiempo, pero da para mucho, pero lo que vamos a hacer, si le parece, pasamos directamente al segundo Belén, que sería el Belén de transición entre España e Italia, que sería el Belén La Magnier, se llama así por la familia que lo posee. Claro, por la familia que lo posee, y es un Belén que evidentemente nos ha llegado sesgado, que faltan muchísimas piezas, y aquí, que está expuesto en el Museo de Salcillo, solo hay 9. Sí, muy poquito. Bueno, y don José se ha encargado de hacerlo, es el maestro belenista que se ha encargado. El montaje, he tenido el privilegio de hacer el montaje y de poder tener estas figuras en las manos para poderlas poner. Es una preciosidad. Salcillo, supongo que con su padre, que está así documentado, de que trabajó con su padre en este Belén. El Belén, que era muy amplio, es una pena que no haya llegado hasta nuestros días, pero en los conventos murcianos habían belenes de mucha categoría y se han perdido, se fueron perdiendo. Sobre todo en la Guerra Civil desaparecieron mucho. Las claras tenían un Belén muy bonito también. Las capuchinas tenían un magnífico Belén, que algunas piezas también se creía que eran de Salcillo, de que solo le quedan a las capuchinas le quedan 2 figuras de ese Belén, que también era bastante extenso, y solo quedan 2 figuras que son del siglo XVIII. Y este Belén, que afortunadamente ha llegado hasta nosotros, estas piezas especturares, muy bonitas, muy deterioradas algunas, pero que mantienen la policromía, casi todos los elementos están todavía, a falta de algún bracito o alguna mano, pues están muy bien conservadas. O sea que es una suerte enorme que haya llegado hasta nosotros. Claro. Bueno, contar que Nicolás Salcillo viene a Murcia a trabajar y es cuando nace Salcillo aquí. Francisco Salcillo sí nace en Murcia y en 1727 muere el padre. Y es Salcillo quien se encarga de él con 20 años, ¿no? De acuerdo, María Teresa también está ahí, si ahí tenemos algún dato, María Teresa para eso. Sabe muchísimo, o sea, que también es importante para... que es el hijo el que se encarga y no lo hará solo. Tiene a los hermanos, tiene a José, tiene a Patricio, tiene a Inés, es decir, luego vendrá Roque López, vendrá más gente. Es decir, para hacer todo no puede hacer una sola persona, como es lógico, y sobre todo esas tallas. El taller también trabaja y al taller le dará piezas, aunque se estén supervisadas por él, que claro, él no lo va a hacer todo. Claro. Y Alba era ya una edad avanzada cuando Salcillo hizo este Belén. Sí, pero esto sí diríamos que está hecho a 4 manos, es el principio, padre e hijo. El principio de Francisco Salcillo con su padre. Tiene la impronta de Salcillo de Francisco porque Nicolás era no tan depurado en el barroco, bueno, casi rococó de Francisco Salcillo. Esa pieza sí que tiene mucha similitud con lo que hace Nicolás. Claro, hay algunas que sí se ven más claro, como esta. Esta estaría más hacia Nápoles que hacia España. Sin embargo, la Virgen con el niño es mucho más salcillesca del estilo de Francisco. Sí. Ahora enseguida vamos a ver esos detalles que están a la derecha que ha trabajado usted y nos contará cómo se hacen y cómo, claro, cómo ayuda a contar, porque es la narrativa fundamental también del Belén y es decisivo. Pero es verdad que es una delicia, aunque solo haya 9 piezas. Que quede poco, pero es precioso. Es espectacular. Las alas se parecen mucho a la que hemos señalado antes de Dupas,
las alas que nunca son blancas, la gente piensa, siempre lo digo, pero claro. las alas siempre tienen esa, una gradación increíble. En el barroco una ala blanca no tendría sentido. O sea, sí, en pintura se da más. Sí, en los pero cuadros, no en la escultura. La escultura se maquilla más. Sí, sí, aquí también es se ve más, que se ve mucho más napolitana. Que la de... Claro, y ahora, si le parece, entramos en esos detalles, si quiere, aparte, porque a mí me maravillan y también cómo se hacen, cuál es el trabajo de un maestro belenista. Fíjese qué detalle, qué preciosa esta también. Pues simplemente de la flora, de los elementos arquitectónicos que se suelen poner, bueno, lo dice con poliestireno, se trabaja o con escayola, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, sería también... Esa escayola es una columna que se hace un modelo y se hace un molde y se duplica cuantas veces lo necesites, porque no vas a hacer una cada vez que necesites una. Normalmente se utiliza el poliestireno porque es fácil de trabajar, no pesa nada, puedes hacerlo con las texturas que tú quieras, luego acompañado por la pintura, claro está. Sí. Para los belenistas la escenografía es fundamental, pero lo que tratamos siempre de no quitarle importancia a la pieza de la figura, lo que tiene, porque al fin y al cabo lo que están mostrando es un nacimiento, una cabalgata de Reyes, una huida a Egipto, pero la escenografía es fundamental, porque es lo que pone en situación a las personas que están viendo un Belén. Si tú pones unas figuras en una vitrina sin nada, verás la belleza de la figura, pero no la estás viendo en su ambiente que debe de tener. Entonces la escenografía es fundamental. Y los belenistas, los belenistas que hacemos no figuras de Belén, porque aquí en Murcia cuando hablamos de belenistas la gente que piensa que hace figuras de Belén. No, belenista es también el que hace la escenografía del Belén. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es la figura, la escenografía. Y actualmente pues nos valemos igual que en Nápoles, o se utilizaba la madera, el corcho, lo rugoso del alcornoque para hacer las montañas. Ahora nos vamos basando en el poliestireno, que es mucho más dúctil, más fácil de trabajar, y los resultados son excepcionales. Porque claro, aquí se ve bien. Sí, se trabaja con un soldador o con un cúter tipo bisturí, muy pequeñito, para poder hacer la hendidura. Caliente, ¿no? No, el bisturí es de cuchillas, de cúter. Pero para hacer... y luego también con un soldador eléctrico, que se gradúa la temperatura que se necesites para hacer las hendiduras en las piedras y tal. Y luego también puedes hacerlo cortando trozos a trozos. Las piedras, esos ladrillos que hemos visto, están hechos uno a uno y pegados luego como si estuvieras haciendo una pared de verdad. Claro, es verdad que también es una técnica interdisciplinar, igual que las esculturas, no se puede separar la pintura de la escultura, es decir, porque el poliestireno sin la policromía no sería nada, por así decirlo. O sea, que es el garante de la ilusión es la pintura. La pintura, lo que tú al final no puede dividirse uno de otro, es tan importante que vaya juntos. Bueno, y luego todo este tipo de elementos de fauna, de flora. La vegetación, pues es ir al campo y coger de lo que siempre con mucho respeto, ahora ya tenemos que llevar mucho cuidado. Las plantas están protegidas, entonces tienes que coger pues ramas secas que ya están, luego las piñes o le echas... eso es una semilla de una planta, es lo que queda cuando están las semillas, lo secas, o cualquier planta. El musgo, pues ahora ya, antes íbamos al campo, al monte y lo buscábamos, ahora vas a una floristería y lo compras, porque es más complicado. Pero es basarnos en lo que ves. Nosotros, los belenistas, cuando salimos al campo, siempre vamos buscando ramitas y cosas que nos puedan valer luego para hacer el Belén. A veces nos llaman que somos basureros, porque vamos buscando cosas que luego las podemos adaptar a nuestros belenes. Atento siempre de lo que puede... hay que estar buscando siempre. Servir. Y bueno, además que se pone en cualquier detalle, se pone el musgo, todo este tipo de elementos lo va claro. colocando. Sí, se utilizan también
el musgo triturado, con una batidora lo trituras para luego echarlo en las ranuras, haciendo las humedades cuando haces una pared y tiene humedades, pues vas pegando ese triturado, pues teñirlo de varios colores, hojas secas que también trituras para luego echar la hojarasca que normalmente hay en los suelos. Sí. Aquí no hemos querido empotrar las piezas que normalmente nosotros hacemos hendiduras en el suelo y encastramos las piezas para que no se vean las peanas que quedan muy mal cuando hace un Belén. Bueno, sobre todo cuando haces un Belén que quieres mostrar un realismo total, entonces eso no quedaría bien. Y por eso, pero en este caso, las piezas no lo pedían. Claro. ¿Y cuántos años lleva? Toda la vida. Toda la vida. Un amigo mío periodista, escribió una cosa sobre mí hace ya mucho tiempo y dijo que yo, en haber nacido en tiempo de Adviento, ya me predispuso a que yo fuera belenista. Y de hecho, yo creo, no recuerdo en mi vida que haya tenido un momento que no haya estado ligado a los belenes desde que tengo memoria, no antes, claro está. Sí. Pues una preciosidad, una auténtica preciosidad. Pues también, como vamos de tiempo, porque enseguida tiene que entrar María Teresa, nos vamos a pasar al definitivo, es decir, ya hemos pasado esos periodos de transición para llegar al de Salcillo, que sería, claro, como dice, el más importante, el más destacado que hay en España, y lo que vamos a hacer es verlo por orden de visita también, es decir, empieza por la Anunciación y acaba por la huida de Egipto. Pues tal y como lo ven los visitantes, pues lo vamos a ver por la Anunciación. Y bueno, ya es Francisco Salcillo y solo tenemos una parte que será de Roque López. Sí. Pero aquí es verdad que también esos decorados podríamos dedicar una sola charla a ellos, sí, a esas arquitecturas. Magníficas maquetas hechas en madera, que son una verdadera pasada. Es una maravilla. Reproduce casas típicas del siglo XVIII, como Claro, aquí lo que tenemos es la Anunciación y a ambos lados están como elementos de transición que son de la cotidianidad, del día a día, también de lo mismo que hemos visto en Napolitana, pero mucho más despejado, más limpio. Aquí pasamos ya a nuestra forma de vida, ¿no? A Nápoles. Nosotros esa vivencia que hay en la ciudad de Nápoles con esa algarabía de gente, aquí en nuestra tierra no se da. Eso aquí es diferente. Entonces, lo que sí que hay, los elementos típicos de tanto de la huerta como la pavera, que es habitual en la huerta de Murcia, ver a alguien cuidando pavos para luego venir al mercado a venderlo, a lo que se llamaba la recoba. Entre la pavera y el siguiente es el Sueño de San José. Magnífico también, delicadísimo. Sí. El ángel es un portento de modelado, es maravilloso. Incluso el elemento del cachorro con ese perrito ahí, el perrito con una cría que lleva, es una persona, una preciosidad, muy bonita. Salcillo tenía una sensibilidad especial. Perfecto. Seguimos con los elementos de transición que hay entre escena y escena, que son de Murcia, de la huerta, con la ropa y los elementos tradicionales. Pasamos a la visitación. También otro elemento que sé que son todos exquisitos. Sí, es que la factura de las piezas es maravillosa. Hay belenes en Austria o Alemania del siglo XVIII y algunos anteriores que están muy bien tratados, muy expresivos, pero es que la sensibilidad que tiene este Belén yo lo he visto en pocos belenes. ¿Vale? Es verdad que es una auténtica maravilla, los detalles de cerca. Y yo creo que sí se ve mejor aquí que el napolitano, porque al ser tan abigarrado uno se emborracha, se emborracha la vista. Y aquí, al estar más despejado, lo puede casi apreciar más, entre comillas. Y lo sabe María Teresa, que yo he luchado hasta la saciedad porque este Belén se volviera a montar como estaba montado antes. Está creado para ser un Belén. Entonces debería estar montado, no en exposición como está ahora mismo, que se podría hacer en tipos dioramas, cada escena en un tipo de diorama, para que se viera
perfectamente bien, pero con sus elementos como la escenografía, la arquitectura que tenga, que ya tiene, que solo es adaptarla, el paisaje de fondo, que como estaba al principio, cuando se montó en el antiguo, el primer museo de Salcillo, cuando se trajo del Museo de Bellas Artes, y tenía una exposición magnífica, era Belén, pero Sí. ahora es una exposición. Claro. Es verdad que esos son los conceptos de museología, claro, sí. siempre pero, de hombre, eternos debates, que es interesante entiendo tenerlos. También a los conservadores que lo que quieren es guardar las piezas para que aguanten lo máximo posible. Y claro, creen que hacerle una escenografía podría deteriorar esa figura. Pero hoy en día tenemos materiales que no le infieren en la figura, que no le va a hacer ningún efecto. Porque la vegetación, nosotros cuando lo montamos en el Museo de Bellas Artes, toda la vegetación que se puso estaba tratada para que no tuviera nada absolutamente que pudiera perjudicar. La tierra se llevó arena de sílice, lavada hasta la saciedad para que no tuviera ni gota de polvo. O sea que se puede hacer, pero no creo que se consiga, creo que no. Bueno, aquí seguimos viendo algunos elementos de los más famosos también, de los más destacados, con la zanfoña, creo que es el instrumento, ¿no? Que también se habla de la gastronomía en el plato que vemos, está la música, es que está todo de aquella época también, evidentemente. Es un retrato de la vida cotidiana, está retratando la vida cotidiana de ese momento. Sí, también se dan anacronismos, como es lógico. Es normal. Siempre hay anacronismo. Y al hacerse, este es el bizco, otra figura también. Sí, Salcillo tiene esa de a los malos, entre comillas, ponerlos... Sí, ahora lo veremos en Herodes, pero no los hace tan feos como hemos visto antes, o sea, tan deformados, son caricatura como el napolitano. No llega a ese nivel. No llega a esa... Perdón, se ha pasado. Este sería, bueno, la posada también, y ahora pasaríamos justo al que tenemos detrás. Los cazadores que están enfrente, perdón, porque seguimos con la narrativa, el orden que siguen los visitantes, los cazadores, que también luego tenemos, bueno, todo. Espera, que no está cargando, pues hay conejos, hay perdices, hay tenemos de fauna. Hay fauna increíble, están las aves del Mar Menor, de la laguna nuestra, del museo, de la región de Murcia. Sí, es verdad que el detalle también es increíble. Tenemos justo detrás, tenemos la organización de los pastores y el portal de Belén. Porque la cabalgata de... Sí, ya la siguiente. Es verdad que pieza por pieza sería también, bueno. Sí, para no acabar, porque habría que hablar muchísimo de cada una de las piezas. Aquí cocinando Sí, aquí no hemos visto ropa, es decir, tela. Es todo o cola de conejo modelado, o tela enyesada, en cualquier caso. Pero en ningún caso está hecho como el napolitano. Esa es un poco la diferencia. Aquí sí se ve un elemento que no suele verse, fruta, pero con las cestas de mimbre. Sí, como verás, este Belén no tiene mercado. No. Cuando el napolitano se centra, una de las partes más importantes es el mercado, porque es retratar la vida cotidiana de Nápoles. Y aquí está más centrada probablemente en la vida rural. Y entonces no tiene tanto esa algarabía de mercados y gente yendo y viniendo. Este es el famoso portal de Belén. Que es Salcillo sí que vuelve a eso de napolitano, de hacer el portal en unas ruinas de un templo clásico. Sí, con arriba. Bueno, creo que se ve, es verdad que es difícil, pero es tan pequeñito, pero es justo lo que tenemos aquí detrás, por eso hemos hecho esa documentación fotográfica, para verlo un poquito más de cerca. Los napolitanos ponen ángeles, en general, ángeles, querubines, los putini, eso que le llaman, pero aquí Salcillo pone a los arcángeles. O sea que el niño está sostenido por los arcángeles. Es lo máximo. El Hijo de Dios no puede estar en cualquier sitio, está en manos de los arcángeles.
tenemos bailarines. Sí, magnífica figura. Esto es tremendo, que aquí tengo un poco, este es del hermano de Bayeu, que era el maestro de Goya, es decir, que entre todos, entre las imágenes, las postales, los cuadros, se nutrían la policromía. Llegarían fotos a Salcillo que cogería como modelo para hacer diferentes, aparte de que era muy observador, y entonces a la gente que pasaba por la calle o que al salir él podía Rafael, ver cualquier ambiente. Don José, nos preguntan, Juanjo, para que no pasemos el tiempo y se vaya a otro tema, que por qué en el Belén de Salcillo unas figuras poseen ojos de cristal y otros no. ¿Cómo se realizan las carnaciones? ¿Directamente en el soporte o sobre una capa de preparación? Pregunta Juanjo. Pues eso que lo conteste mejor María Teresa, que es más ducha en el aspecto técnico. Vale, pues adelante, María Teresa. Bueno, buenas tardes ya. Gracias por conectaros. Veo a muchos amigos, ¿no? Chema, Marta y también gente de fuera. Y bueno, ya veis que hay un poco de ruido de fondo, que no lo habéis preguntado, es porque, claro, hay visitas por la mañana los sábados, ¿no? Eso es malo porque hay ruido, pero es bueno porque eso significa que el museo está vivo y viene la gente. Y nada, en cuanto a la técnica, tampoco yo sé de historia del arte, tampoco soy artista, pero los ojos casi siempre suelen ser de cristal. Lo que pasa que a veces, claro, también con la figurita tan pequeña, pues a veces puede estar pintado, pero casi todas son de cristal. Y en cuanto a la carnación, pues sí, efectivamente, pues estas casi todas son en arcilla, están modeladas en arcilla, aunque es curioso que hay algunas piececitas que están también hechas en madera. Por ejemplo, es curioso que casi todos los San José son de madera. Y luego hay grupos, lo que también se utiliza mucho en el lienzado. Por ejemplo, en el grupo de La Matanza de los Inocentes, todas las piezas que hace Roque López pesan muy poquito, y es precisamente por eso, porque es de madera y va casi todo en lienzado. Y pues bueno, la capa de yeso mate, luego se ponía, ¿no?, el óleo, pero eso a mí también se me pierde, que yo no soy artista, pero claro. Perfecto. Pasamos, si queréis, María Teresa, vemos enseguida lo último y ya pasamos a tus imágenes. Hago una aclaración perdón. Con la encarnación, que decía que cómo se daba la encarnación, ¿no?, de la piel. Sánchez Lozano, que seguía toda más o menos como en el siglo XVIII, normalmente cuando tallaba o sacaba de arcilla una pieza, después le daba un aparejo de yeso con cola de carpintero, cola de conejo, después lo lijaba muchísimas veces hasta que quedaba totalmente limpio y puro, y ya pintaba. Él pintaba al óleo, pero había quien pintaba con el huevo y la temple, pero que él lo hacía así porque seguía las técnicas del siglo XVIII. Vale, perfecto. Pues como decía María Teresa, si te parece, también podemos hacer eso. Vemos rápidamente las imágenes que quedan y te damos a ti la palabra para que enseñes todo lo que querías ver del montaje en Bilbao, y nos quitamos nuestro micro porque tenemos una visita aquí y además puede entrar el sonido más, yo creo. Bueno, vemos muy rápidamente un poco los Reyes Magos, el séquito de los Reyes Magos, que es verdad que también, o el camino del templo. Verdad que sería difícil porque habría que parar, habría que dedicar muchísimo sobre pero bueno, lo vamos viendo todo, insisto, por ese orden de narrativa que tiene. Este detalle a mí me parece maravilloso, este detalle pequeñito. Sí, las tórtolas que ofrecían en el templo. Sí. A purificar a la... Y luego ya queda, aparte de las hilanderas o de los músicos, que es la lectura del romance, ya viene algo que es muy importante, es precioso, la Guardia Herodiana, aunque sea de Roque López, ¿no? Sí, es de Roque López. Que es el discípulo, pero que es una auténtica maravilla. Sí, pero no baja en calidad porque sea de Roque López. Ni mucho menos. Entonces, lo vamos viendo un poco, la degollación es increíble. Este personaje que tenemos aquí bebe mucho del paso de los azotes de Salcillo. Vemos un poco, bueno, es verdad que es como el mismo patrón. La misma... ha seguido una misma... Claro. Entonces ya después de esto vendría la huida a Egipto y ya aquí acaba el Belén en el Museo. Aquí fíjate, hay un detallito pequeño, que es una reserva. La reserva que se además restauración.
las caras se ve que no son ni muchísimo menos las de Salcillo, y en este caso el bebé, las mujeres es diferente. Esta sí sería de Salcillo, que es exquisita, de las más bonitas también. Es una de las mejores obras que hay en el Belén. Sí. Sin duda, la huida de Egipto es preciosa, ese es una movimiento, la Virgen protegiendo al niño para que no le pase nada. Delicadísimo. Eso es tiene una ternura, una belleza impresionante. Perfecto, pues si te parece, sí, pasamos con María Teresa y nos vamos a quitar el audio, ¿de acuerdo? Porque además están aquí. Sí, está ahí Antonio Jiménez Micón con una visita en directo. Perfecto. María Teresa, pues. Vale, bueno, pues sigo yo. Pues darle las gracias a José Fructuoso. Él lleva muchos años colaborando con el Museo Salcillo y yo había preparado pues una serie de fotografías para ver un poco precisamente cómo se montó este Belén, cómo se montó en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Ahí estamos un poco el equipo, ¿no? Fue para Navidad del 2016. Aquí vemos a Javier Novo, que es el conservador del museo. Bueno, aquí tenemos a María José, la restauradora, bueno, Antonio Gómez Ferén como presidente de la cofradía del Museo Salcillo, y aquí estamos Pepe y yo en ese día de la inauguración de un equipo que faltaría más gente, porque por un lado estarían también los técnicos del Museo Salcillo, Antonio Jiménez Micol, Susana, y luego también pues Francisco Rosique y Francisco Valcárcel en el equipo de Pepe Fructuoso como los belenistas escenógrafos. He traído aquí algunas fotografías de las que hizo Paco Rosique. Aquí podemos ver el montaje en Bilbao, lo que decíamos del Museo en Bambalinas. Pues Pepe nos puede contar ahora, pero ellos estuvieron pues, desde ese verano, ¿no? Desde antes del verano, de ese verano del año 2016, preparando precisamente toda esta escenografía. Y ellos ya previendo pues, esos huecos donde tenían que ir encastradas las arquitecturas, ¿no? Las maquetas del siglo XVIII. Bueno, aquí vemos algunas fotografías del montaje y aquí podríamos ver, a ver, voy a poner el láser. Aquí ya pues ese montaje tan espectacular como él ha dicho, ya pues utilizando pues esos materiales naturales, ¿no? De musgo, de esos que claro, a los técnicos de los museos nos da mucho miedo a la hora de la conservación, pero que es verdad que es mucho más bonito el Belén visto así montado, como se montaría además en el Palacio Riquelme y incluso Salcillo, que Salcillo era el que lo montaba allí. Para la marquesa de Salinas. Bueno, sí que una escena, que eso también fue idea un poco de Pepe, sacamos la escena del templo, ¿no? La presentación del templo, precisamente para verla más museísticamente y el poder ver mejor las figuras. Esto estaba en una sala anterior y estábamos compartiendo pues, con el Greco, ¿no? Con obras maestras, y la verdad es que estuvo muy bien. Y esta es una fotografía también panorámica, magnífica, que hizo Francisco Rosique, en el que podemos ver precisamente esa ambientación tan realista, ¿no? Con las arquitecturas originales y todo ese montaje que hicieron ellos, pues con sus palmeras, sus árboles. O aquí podemos ver también, claro, aquí efectivamente la figura estaría, como él ha dicho, pues ya enterrada en esa arena que ellos habían tratado previamente. Y claro, lo que decía Pepe un poco, también la antagonía entre la escenografía y la museografía. Precisamente Pepe estaba hablando de ese estudio que he hecho, que lo voy a presentar, si Dios quiere, el 12 de mayo en mi discurso de entrada en la academia. Y él lo ha leído porque tuvo bien a corregírmelo y a leérmelo. Y es eso, es que claro, esta escenografía es preciosa, pero claro, quizás para una muestra temporal, pero para el museo, para más tiempo, pues claro, Pablo Puente, que falleció hace un año, el arquitecto que hizo la museografía actual desde el año 2009, nuestro querido Pablo Puente, pues claro, ya lo hizo con un sentido más museístico. Entonces, digamos que ahí hay un poco la lucha entre... pero claro, efectivamente, sin duda, lo ideal sería poder mostrar el Belén así, porque es maravilloso. O sea, por ejemplo, esta cabaña que hicieron también ellos, o aquí esta es preciosa, ¿no? Del nacimiento. Hay aquí otra, esta, por ejemplo, desde aquí, que se ve desde el punto de vista abajo, es que parece realista, parece la noche en Belén.
en esa ruina, que, como ha dicho Pepe, que hace Salcillo, de un templo en ruinas, que como lo hacen siempre los napolitanos en el siglo XVIII. Y claro, es que es magnífico, ¿no? Como vemos ese ambiente bucólico de los pastores en la noche, sin duda tiene muchísimo más encanto. Bueno, aquí he puesto a Pepe trabajando porque como el Belén se fue, el Belén de Salcillo, pues él fue muy amable y nos prestó parte de su colección porque él también es coleccionista. Estoy viendo que aquí me veo yo reflejada. Bueno, entonces él aprovechó pues precisamente toda esa estructura que ideó Pablo Puente para ya colocar los belenes de su colección, una muestra de belenes europeos que él trajo y muchos de estos belenes, precisamente él es el creador de la escenografía. Toda esta escenografía las hace el mismo Pepe. O sea, que Pepe, que es un artista, que como bien ha dicho, están por un lado los belenistas artesanos, los que modelan las figuras, y luego están los belenistas escenógrafos, como es el caso de Pepe, que son los que montan los belenes. Bueno, aquí vemos algunos de esos belenes de hecho, por ejemplo, el templo, como no lo prestamos porque es en escayola y siempre está en mal estado y no lo podemos mover, que es una arquitectura más del siglo XX, del montaje de los años 50, pues Pepe lo aprovechó para poner este Belén que era murciano, ¿no? Si no recuerdo mal, pero aquí vemos los topcas estos, los belenes checos, los belenes sudamericanos, bueno, todo este mallorquín, este lo prestó precisamente Carmelo García de Castro cuando se enteró que íbamos a hacer una exposición de belenes. Y esto lo he traído también como ejemplo, esto ya de la Navidad de 2018, como también Pepe Fructuoso, Paco Valcárcel y Paco Rosique, dentro de la Asociación Belenista de José de Nazaret y la Asociación de Fuente Álamo, bueno, pues ellos hicieron precisamente el montaje de la copia del Belén de Salcillo que hizo José Nicolás Almansa en el Palacio Episcopal de Murcia, ¿no? Este Belén es municipal y ellos hicieron toda esta escenografía también tan espectacular para la copia de Salcillo que hizo Belén Almansa, y que es el Belén que durante todos los años final de los 50, la década de los 60 y los 70 se estuvo instalando en Murcia, sobre todo en la Plaza de la Cruz, pero también en la Plaza del Cardenal Belluga, y era el Belén que yo creo que todos los murcianos que vivimos en esa época, o los más mayores, pues nos acordamos de cómo se montaba. Entonces, pues ellos tuvieron el lujo de poder volver a montarlo en la Navidad del 2018 con esas arquitecturas, ¿no? Y no sé si dejarlo, o si queréis decir algo, Pepe, sobre lo que he puesto. Te doy la palabra otra vez. ¿Puedo? Sí, ya. Ahora se oye mejor porque ya se ha ido la visita a la iglesia. Sí, ya hay menos público aquí y estamos un poco más... Pues sí, como has dicho, el Belén de Bilbao, que fue un éxito arrollador, habían colas interminables para ir a verlo. Para nosotros fue una gran satisfacción poder montar el Belén en Bilbao y poder hacer escenografía para este Belén que tanto nos gusta y que tenemos esa ambición de que alguna vez se ponga así en montaje. Nos limitamos mucho porque el espacio no era demasiado grande, tampoco se pudo llevar todo el Belén, pues se pudo llevar algunas piezas, muchas se tuvieron que quedar porque ellos tenían la sala, lo que daba de sí la sala, pero se pusieron lo más representativo del Belén. Se llevaron las escenografías, las maquetas que ya habían aquí del museo, excepto el templo, la presentación del templo, que por ser muy frágil el museo prefirió dejarlo aquí. Se sacó algo muy curioso, que eran unas carnicerías que estaban guardadas y que se sacaron para ponerlas y que ahora sí que están puestas en el Belén. Y el Belén, cuando hicimos el Belén monumental del ayuntamiento, con esas réplicas que José Nicolás Almansa hizo con algunos otros artesanos y que estaba guardado y que sigue en el Museo de la Ciudad, puesto que es propiedad del ayuntamiento, fue también muy espectacular porque volver a poner el Belén, que había sido el Belén municipal durante muchísimos años,
que siempre se ponía el mismo Belén en la Plaza de la Cruz, en la Plaza de las Flores, en varios lugares estuvo expuesto ese Belén durante mucho tiempo. Pero llegó el momento en que se retiró, mayormente porque habían ido desapareciendo piezas y cada vez tenía menos figuras. Habían piezas fundamentales como la Anunciación a María, que ya no existe, que no está, desapareció, o del Sueño de San José solo se conserva San José, no se conserva el ángel. Pero esta vez, hablando con el concejal de Cultura, accedió a que se volviera a sacar del Museo de la Ciudad, que estaba guardado en cajas, solo hay expuesto el nacimiento, y hacerle una escenografía espectacular, muy grande, pero guardando la similitud a lo que había aquí en el museo. Se hizo algunas casas, la posada se reconstruyó de una forma diferente a como está aquí, pero fue espectacular. Además fue un gran éxito. La gente de Murcia recordaba, los mayores recordaban cómo había estado puesto este Belén y les dio una gran alegría volverlo a ver en la calle, en las plazas de Murcia. Esta vez se puso dentro del Palacio Episcopal, en el patio del Palacio Episcopal, que estaba más resguardado y mucho más protegido. Y fue desde luego una gran suerte para nosotros poder contar con ellos. Lo que nos ha marcado siempre tanto a mis compañeros de Fuente Álamo como a mí es el motivo de ir a Bilbao a poner ese Belén. Eso, vamos, y para un murciano fue algo grandioso. Algo grandioso. Claro. María Teresa, ¿tienen las imágenes de Bilbao? ¿Puedes poner, porque hemos hablado de los cipreses, que me han encantado, para que le cuente a la gente como un pequeño detalle de lo que es el oficio, que creo que es tan delicado, tan exquisito, porque los cipreses están perfectos. Entonces, los cipreses, bueno, nosotros cuando hacemos vegetación, que hay que intervenir en ella porque las plantas que hay o son excesivamente grandes, o se secan y se rompen, tenemos que intervenirla. Entonces, los cipreses, por ejemplo, están hechos con ramas de ciprés, se juntan, se atan, todas para que tenga esa verticalidad que tienen los cipreses, se untan en agua cola y se dejan secar. Cuando está seco le echamos serrín por encima con agua de cola y luego los pintamos con un spray, se pintan de verde y dan la sensación de que son verdaderos cipreses. De hecho son verdaderos cipreses, pero que están tratados para que... hay formas también, ahora venden algunos liofilizados que le sacan toda el agua que tienen los vegetales, se la sacan y se conserva. No duran eternamente, pero sí que duran mucho tiempo. O sea que hay un montón de formas. Los árboles, por ejemplo, pues cogemos un árbol seco, de los del tomillo romero, una rama ya seca del campo, se le echa un spray o agua cola y con hojas trituradas o buco triturado se le echa por encima, se le pega y se viste de nuevo. Parece que está verde, está todavía vivo. Qué maravilla. Porque hoy, ¿verdad? Es que estaba intentando como contestarle a Juanjo Alcaina, que me estaba diciendo si faltaba San José en el templo. Sí, efectivamente es verdad que no está, pero que no es porque haya desaparecido, sino porque en origen pues Salcillo lo planteó así, o sea que está la profetisa Ana, está Simeón y está la Virgen, sí, y las palomitas, sí. Perfecto, pues yo creo, no sé si es ya la hora y bueno, si hay alguna pregunta o si alguien quiere saber alguna cosita más. Sí, ya nos podéis preguntar, sí. Disculpar un poco por el sonido, es verdad que, como decía María Teresa, justo ahora aquí estaban abajo y a nosotros nos cuesta también oír, pero bueno, también es buena noticia de que, como decía María Teresa, que los museos se vayan llenando. Sí, porque por desgracia pues, hemos notado, claro, la caída de visitantes y el turismo con la pandemia y la verdad es que los sábados por la mañana últimamente parece que se está ya animando la gente a volver a venir al museo. Volver a los museos, sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿hay alguna cosa? O si queréis hablar un poco también del debate algún intervenir de la escenografía versus museografía, como yo le digo.
la verdad es que sí, sí, es buscar quizás ese punto medio, ¿no? Quizás ahora lo tenemos, bueno, ahora está también, hay que decir, con esos fondos que son como pinturas de Pedro Cano Sí, reproducidos, son bastidores que también sí. podrían cambiar, ¿eh? O sea, que otro artista lo podría hacer y a lo mejor si tuviésemos más presupuesto del que teníamos, también podríamos ir cambiándolo de modo de forma Sí, pero periódica. además, como hablábamos nosotros aquí ahora, quizá un fondo neutro Sí. pintado de un azul medio, que no sea escandaloso, le daría más protagonismo a las piezas y no le restaría protagonismo al ver esos fondos todos pintados delante, viendo la escenografía, que es que le quita protagonismo. Se te va a la vista, se te va al fondo. Se te va al fondo y luego empieza que a lo mejor debería ser más neutro. Y más neutro, un poco lo hicimos así con la inauguración y ya digo, quizás podríamos cambiarlo, que otros artistas también dieran otra visión y quizás de modo permanente sí es verdad que tuviese un fondo más neutro. Porque a veces también en los colores distorsiona un poco, sí. Claro, sí, te distrae. El de Bilbao muchísimo. Quedaba muy bonito. Sí, también era un azul neutro, muy no estridente, para que se perdiera le da profundidad también, esos colores dan profundidad. Entonces no ves tan encima, es que aquí al tener esos dibujos ves encima de ti el fondo. Es que casi adelanta a la escenografía que hay del Belén. Pues Pepe, a ver si lo haremos, porque además también ya llevamos 12 años así y los museos también tenemos que ir cambiando las exposiciones permanentes. No está mal cambiar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? A ver. Bueno, sí, pues. No, simplemente notaban las gracias que han aprendido mucho. Muchas gracias a los asistentes. Y de momento no hay si surge alguna otra cuestión ahora, pero creo que no. Damos las gracias y recordamos el horario del museo de jueves a sábado. Y además, las visitas al museo tienen premio. Se entra en un concurso de una guía maravillosa. Por cada uno de los visitantes rellena un cupón y entra en el sorteo mensual de una guía. O sea que os animamos también a venir al museo y evidentemente a seguir participando en las visitas. Juanjo tiene una pregunta. Sí, no, y José María Cámaras Almerón también. ¿Están expuestas las 556 piezas? Parecen menos en directo. Está lo más importante, pero es que hay tantos animalitos que no están todos, pero porque es que si no serían muchas ovejas, muchas... Claro, antiguamente sí, porque también es verdad que como había ese montaje más parecido al de Bilbao y era más profundo, tenía como más montañas, ¿verdad? Pues entonces sí estaban como colocadas por ¿no? Arriba, abajo, por diferentes sitios, pero aquí ya en esta estructura no nos caben todos. Pero vamos, muy poquito lo que tenemos guardado. Prácticamente está todo puesto. Y de hecho, por ejemplo, cuando lo llevamos a Madrid o a Bilbao estos últimos años, tampoco nos llevamos todos los animales. A lo mejor nos llevamos, no llega a las 200 piezas lo que nos llevamos, siempre en préstamo. Hacemos como un arca de Noé. Entonces seleccionamos una parejita de loro, una parejita de... no para que estén todos representados, pero no tantos porque es que es verdad que hay muchísimos. Juanjo creo que tenía una pregunta, ¿no? Está sin el audio ahora mismo. Juanjo. Ahora. No. No se oye, no. No se oye. Lo tienes activado, pero no se oye. Por vale, de acuerdo, por el chat. Perfecto. Sí, si no lo tiene... Sí, en ocasiones suele pasar lo de los... Sí, a veces lo del micrófono que falla. Perfecto. Justo ahora ha pasado la visita y era así, hay silencio. Sí, ahora está el silencio. Ya se declaran, llega a la iglesia. Vale, no lo veo. De momento no ha llegado la pregunta, Juan. ¿Sí? No, parece que no llega. No llega. La última que tenemos... Él me ha preguntado antes si coincidía con las piezas que originariamente estaban en el Palacio Riquelme y sí, o sea, porque como tenemos el inventario que hizo en 1897 Javier Fuentes y Ponte, efectivamente eran 556, incluidos también las arquitecturas. Está preguntando por qué los reyes montan a caballo, que creo que lo está mandando por mensaje directo. No veo yo esa pregunta.
Porque lo ha puesto por mensaje directo, ¿no? O sea, a lo mejor me lo manda a mí. Puede ser porque tanto el coanfitrión que es Rafael y yo no hemos recibido de momento nada. Sí, no está recibido, vale, perfecto. Gracias, José. ¿Por qué montan los Reyes a caballo? Pues no lo sé, la verdad es que siempre, yo creo que quizás también por algo de la realeza, ¿no? De simbolismo real, porque es verdad que luego también están los camellos, que son los que llevan los pajes, ¿no? Los palafreneros sí que van tirando de otros 3 caballos y, o sea, sabemos también por el inventario que se hace a la muerte de Gesualdo Riquelme, o lo que le llamamos protocolo de Atienza, que serían del primer matrimonio y por tanto de la época que vive todavía Salcillo, precisamente lo llaman así en el inventario, unas 3 recámaras de Reyes Magos. Entonces se refiere precisamente a esas 3 escenas, a los reyes que van a caballo, a los pajes que llevan otros 3 caballos y los van sujetando, y los pajes que van con los camellos. O sea que los pajes, curiosos, que son siempre los mismos, los 3 repartidos por 3, con lo cual hay 9. Y eso es seguro de Salcillo porque es del primer matrimonio de Gesualdo. Y claro, lo que es ya del segundo matrimonio ya estaba muerto Salcillo, con lo cual ya tiene que ser de Roque López, que es lo que pasa, pues, por ejemplo, pues con la Guardia Herodiana y también con la matanza de los inocentes. Y sabemos también del primer inventario, o sea, del primer matrimonio, perdón, que Salcillo haría 180 pastores, que es bastante, que eso está muy bien. Que yo creo que los tenemos un poquito también localizados, que por ejemplo los de la lectura del romance y todos los que son de ese estilo serían de esa primera época. Y luego los posteriores es que se ve, por ejemplo, Anuncia a los pastores, los de Roque López siempre tienen, Roque López o Taller, ¿no? Ya no sabríamos, siempre como esos ojitos como también grandes. Pero en realidad hay una uniformidad muy grande, el Belén es muy homogéneo. A diferencia del napolitano, claro, los napolitanos como son conjuntos en los que participaban a lo mejor diferentes artistas o luego que se disgregaban y se volvían a juntar, pues entonces no hay la uniformidad que vemos en el Belén de Salcillo. Y claro, por ejemplo, por eso nosotros en el napolitano pues tenemos a Giuseppe San Martino, Salvatore Franco, bueno, pues de los artistas más reputados del 18 que tenemos la suerte de tenerlos aquí con Salcillo. Vale, muchas gracias, Juanjo y Antonio Caravaca también. Ojalá que sea todo presencial, sí, ojalá que sí. Sí, estamos deseando todos, ¿no? Eso lo hablamos antes, de que se pueda finalmente visitar. Pues no sé si hay alguna pregunta más o si alguien quiere intervenir. Pues nada. En cualquier caso, invitaros nuevamente, la semana que viene se vuelve a hacer. También contaremos con alguien especial que nos cuente, que nos narre algo del museo que sea más difícil de conocer. En este caso, un experto que nos habla de algo que quizá pasaba más, no desapercibido, sino desconocido. Sí, desconocido más bien. Pero que ha sido un lujo, un auténtico lujo, ¿no, María Teresa? Que la idea fue de María Teresa. Y muchas gracias a José Fructuoso, porque es que siempre lo que le pedimos del museo siempre nos ayuda y se lo agradecemos siempre muchísimo. Es que ya es uno más del equipo, la verdad. Gracias os doy yo a vosotros por contar conmigo, porque para mí es un verdadero lujo estar aquí. Entrar cada vez que me apetece, que cuando paso por la puerta, y cada vez que yo quiera entrar ya es un verdadero privilegio. Y colaborar con el museo, ya sabe que María Teresa que yo estoy dispuesto siempre porque me gusta y además me apasiona mi vocación de belenista. Y cuando se va a tratar algo de belenes, siempre estoy dispuesto porque me gusta, porque disfruto, ¿sabes? O sea que no cuesta trabajo venir a hacer algo de esto porque es una verdadera pasión la que siento por el belenismo y me siento muy agradecido de que contéis conmigo. Muchas gracias, Pepe. Perfecto, pues muchísimas gracias, yo creo, a todos. Bueno, pues hasta el sábado que viene los que os volváis a conectar. Perfecto, pues nada, hasta el sábado que viene. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Y nos vemos el próximo sábado, quien quiera. Gracias. Gracias. Adiós.
Vamos a desconectar.